Y nos encontramos con la terapeuta holista. Ella es Luisa Isabel Vélez y nos viene a platicar otro lado, otra faceta de esta situación. Platícanos como tal que es una terapeuta holista. Bueno, yo no soy una terapeuta holista propiamente, yo tengo un doctorado en educación holista. Ok. Y entonces me dedico a dar acompañamiento a personas, pero desde varios aspectos. O sea, desde el aspecto de cuerpo, mente y espíritu. Holista es la integración de esos tres elementos. Okay. Entonces, el abordaje que vamos a hacer es un poco diferente a lo que han estado hablando los otros expertos. ¿Por qué? Porque normalmente, yo les digo, para poder entender lo que le ocurre a una persona, hay como niveles. O sea, podemos resolver el aspecto legal, que es lo que estamos viendo, el aspecto psicológico, el aspecto ontológico, el aspecto económico que viene más adelante. Pero en el caso mío me gustaría que abordáramos el tema transgeneracional. ¿Por qué? Porque nada es lo que parece. Nada, absolutamente, claro, es realmente lo que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros vemos es algo que está en la superficie y que se está manifestando. Pero hay una causa mucho más profunda y no necesariamente es la causa de que es que, ¿sabes qué? Es que Alejandra Guzmán trabajaba mucho. O es que, ¿sabes qué? Frida Sofía fue abandonada y no le hicieron caso. ¿Influye? Claro que influye y que va a venir a detonar esta situación. Pero lo más importante es lo que está abajo, que lo alcanzó a mencionar Vale en el comentario pasado, pero no llegó más que al fondo, que fue la mamá que trabajaba y la abuela que, bueno, ya está participando. Y aquí hablaríamos de lo transgeneracional. O sea, cuando hay una alteración en la familia, cuando hay un evento muy fuerte en la familia, se hereda. Okay. Se hereda. Son patrones, ¿no? Son lo que nosotros conocemos como patrones. O sea, esa es la palabra que le damos. Es que hay patrones que se repiten, ¿ok? Entonces, cuando hay un patrón muy fuerte, lo que va a ocurrir es que quien lo vive, nada más lo vive. Okay. La siguiente generación lo piensa y la siguiente generación lo sufre. Entonces, por eso estamos hablando de Enrique el abuelo y de Frida Sofía la nieta. Qué interesante. Y nos estamos brincando a la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un patrón que se gestó en algún momento. Ahora, yo sé que todo el mundo habla de Enrique y es el peor hombre del mundo, ¿no? O sea, es el que agarró, el que violó y la mamá la dejó. O sea, ok. Pero si nos vamos un poquito más atrás, claro, quiere decir que este árbol trae ese problema de mucho tiempo atrás. Y Frida Sofía está teniendo el valor de manifestarlo. Y ella, al poderlo manifestar, está sanando el árbol, ¿sí? O sea, aquí lo más interesante es eso desde el ángulo que yo abordo. ¿Por qué? Porque debe de haber alguien que tenga la capacidad de abrir un secreto y de compartir ese secreto, y entonces cuando se ventea es como una enfermedad, que cuando le entra el airecito a lo mejor se compone, lo mismo está ocurriendo con ellos, ¿sí? Entonces, así es como una manera de romper a lo mejor con el patrón. Es una manera de romper con el patrón. Hay muchas maneras, okay. O sea, puede ser de manera consciente, por ejemplo, ellos no lo están rompiendo conscientemente porque nos estamos yendo a lo que está hablando o lo que está haciendo Enrique Guzmán, pero hace ratito hablaron de Silvia Pinal. Silvia Pinal es la abuela. Silvia Pinal fue hija producto de una violación, si no mal recuerdo. No conoció a su papá, tuvo otro papá. Entonces, es una cadena, claro, que se va repitiendo. Entonces, si nosotros lo queremos resolver únicamente, y esto es como para las personas que están viendo el programa y que lo puedan hacer suyo. O sea, aquí no se trata, claro, nada más de, vamos a comentar, ¿no? O sea, se trata también de que cómo lo puedo yo aplicar a mi vida. Totalmente. Entonces, aquí lo más interesante es eso, o sea, darme cuenta de que hay patrones, hay programas que todos, absolutamente todos, traemos instalados. Entonces, cuando estamos viendo eso, ok, ¿qué hay conmigo también? O sea, ¿qué patrón podría yo estar repitiendo? Y entonces, si ustedes analizan un poco la vida de Silvia Pinal, es un patrón que también se repite. Además,
todas han sido chicas, salvo Silvia Pinal, que bueno, su mamá estuvo más pendiente de ella, pero su papá no. Claro. Entonces, hay por ahí un dicho que dice, quien es abandonado, abandona, ¿sí? Claro. Entonces, obviamente, si Alejandra Guzmán fue abandonada, pues no tiene ningún problema en abandonar a su hija después, porque es lo que aprendió. Esos patrones no se pueden resolver desde una superficie, o sea, podemos ir limpiando el camino, abordando, a ver, este problema, pero si queremos una transformación verdaderamente de fondo, real. Además de sacarlo a la luz, ¿qué otras maneras Frida Sofía puede romper con este patrón? Bueno, un trabajo muy importante para Frida Sofía es sanar el odio que tiene contra su mamá. Okay. Ese es un trabajo vital para todos. La relación con nuestro padre y nuestra madre son vitales y deben de estar sanas, ¿sí? ¿Qué otro trabajo tiene que hacer? Conscientemente liberarse del patrón, porque aquí hay algo bien importante. Nosotros decimos, todos son culpables, ¿no? Es culpable Silvia, es culpable Alejandra, es culpable Enrique, pero si nosotros somos como marionetas del destino, entonces somos inocentes y lo único que estamos haciendo es corriendo una programación como en una computadora. ¿Sí me explico? O sea, hay un patrón, hay un programa ahí que va a correr y va a correr y va a correr y va a pasar de una manera inconsciente. O sea, yo lo voy a vivir sin tener conciencia. Entonces, es muy importante tomar conciencia de esos patrones inconscientes que nos mueven como marionetas. Claro. Hasta entonces nosotros vamos a tener el control de nuestra vida. Si no lo arregla Frida Sofía, alguien lo va a tener que arreglar, y si no, el patrón se va a tener que estar repitiendo con los hijos y con los nietos y con los bisnietos que vengan de esto. Y ahora, podemos decir que no podemos juzgar a ninguno. O sea, porque realmente es un patrón que se ha venido repitiendo. Entonces, como lo decías, lo estabas comentando, que hemos atacado incluso a Enrique Guzmán, que él es el malo, que él es el que hizo, que él destruyó a la familia, casi casi, y realmente no nos estamos yendo a la parte humana, a la parte de entender. O sea, no sabemos lo que él también vivió, por lo que tuvo que haber pasado, y solo juzgamos a veces. Lo que pasa es que no necesariamente es que lo haya vivido. Pero pudo haber sido que alguien de su familia lo vivió. O sea, un hombre que está acostumbrado a toquetear, a abusar, pero no necesariamente viene de él solito, sino que viene de un bisabuelo, de un tatarabuelo, y entonces se ha mantenido como un secreto a lo largo de la familia. O sea, es a lo que me refiero. No se trata de verlo nada más, es que el pobrecito tuvo una vida difícil, a lo mejor una vida fácil, como era artista, pues todo se le daba fácil, las mujeres, no sé, lo que sea, ¿no? Pero viene de atrás, o sea, es un comportamiento que se gestó en algún momento. Se heredó, por así llamarlo, ¿no? Entonces fue heredado a Frida Sofía. Y fíjate que ahorita hablando en términos, en estos temas holistas, perdón. Una vez escuchaba en una terapia que acompañé a una familiar que una manera de romper con estos patrones energéticos de generaciones pasadas era agradecer, por ejemplo, y es muy importante recalcarlo porque no sabemos quién nos está viendo y si lo necesite, como tú dices, no solamente venir y poner nuestra postura y ya, es compartir. Y por ejemplo, si vienes de una familia en donde siempre hay divorcios o hay asesinatos, hay que agradecer a esos antepasados, reconocerlos y con la mayor humildad del universo decir, ¿saben qué? Muchísimas gracias por todo lo que hicieron ustedes. Les agradezco por haber venido a este mundo a cumplir su misión. Ya la entendí. Denme la dicha y denme el privilegio de a mí continuar con mi camino individual. ¿Estoy correcta o hay una manera mejor o una manera más? Lo explicas de una manera muy sencilla, pero es muy válida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan,
es muy difícil reconocer que en nuestra familia hay violadores, ladrones, asesinos, enfermos mentales, enfermos que han tenido una enfermedad sexual, Claro, claro. familia o gente que ha abandonado niños, ¿no? O sea, nuestra familia es bonita, es buena, es bien portada, es perfecta. Luisa, por ejemplo, ¿tú le recomendarías a Frida Sofía tomar una terapia a lo mejor de constelación familiar? Yo le recomendaría, obviamente, lo que yo hago, ¿no? Claro. O sea, limpieza cuántica transgeneracional, Ok, ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ¿Qué es necesitamos... Lo que necesitamos entender primero es que nosotros estamos conectados inevitablemente con todas las millones de personas que estuvieron antes que yo, Claro. y que vengo de todos ellos. Claro. O sea, no vengo ni de mi mamá ni de mi papá y se acabó la historia. O sea, vengo de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis chosnos, y le voy a seguir hasta atrás y puedo hablar de miles y miles de personas. Claro. Entonces yo puedo haber agarrado cualquier gen de ellos, ¿sí? Entonces, obviamente hay que trabajar con 4 generaciones que son las que me pueden hasta enfermar. Ahorita que tú estabas diciendo de robos, de asaltos, de agradecerles, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una enfermedad inmune, o sea, una enfermedad inmune, de esas que no se pueden aliviar, bueno, tienen un fundamento transgeneracional. ¿No? Claro. O sea, se han gestado muchas veces en las generaciones, se han heredado esa Con información. un propósito, además. Claro, se tiene que sanar el árbol. Así es. Y se tiene que sanar reconociendo al que violó, al que robó, al que mató, al que abandonó, y diciéndole, sí, eres parte de mí, parte, pero de verdad y con el corazón. Entonces, por eso se vuelve cuántico, porque en el mundo cuántico nosotros estamos conectados a todo. Nosotras estamos conectadas, nos estamos conectando con la gente que nos está viendo. Entonces, eso es lo que provoca verdaderamente el cambio, cuando lo haces con un trabajo de conciencia. Por eso lo primero es sanar el odio que tiene hacia su mamá, ¿sí? Y después trabajar y entender que el abuelo, nos guste o no nos guste, pues es inocente. Qué fuerte.